Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Quiero decirles que vamos a presentar un programa donde tendremos lo mejor de nuestros primeros invitados para que juntos los disfrutemos nuevamente y miremos todo lo que ellos pasaron para llegar a ser lo que son, destacadas personalidades, grandes hondureños que aman este país como todos debemos de hacerlo. Ahora veámoslo y disfrutémoslo juntos. Todos esos años, desde 2017, comencé a tener invitaciones para exponer en Europa y en Latinoamérica, Sí. y no tenía mucho tiempo para poder atender la galería. Ok. Entonces me vi obligado a cerrarla y dedicarme a exponer, a pintar y a exponer. A pintar y exponer. Pero, o sea, también el hecho de que la pandemia te obligó a eso, creo que también te obligó a cancelar exposiciones que ya tenías agendadas. Sí, es que la pandemia lo trastornó todo, porque Sí. ya teníamos todo programado sin pensar que iba a venir ese mal, ¿no? Sí. Entonces tenía una exposición importante, estoy invitado por el Instituto Italiano de Cracovia para hacer una exposición conmemorando los 700 años de la muerte de Dante Alighieri. Wow. Y comencé a trabajar temas sobre la Divina Comedia, Sí. que luego pues la exposición se suspendió, después vino la guerra, También, correcto. que prácticamente Polonia es un campo Sí. de refugiados, ¿no? Sí. Y ya se suspendió totalmente el proyecto. Increíble, sí, la verdad es que cómo alteró toda Sí. una agenda, ¿no? Hasta antes de eso, hasta antes de la pandemia, tenía un ritmo de exposiciones bastante frecuente. Sí. Tanto, expuse en España, expuse en el sur de España, en Málaga, Sí. expuse en París, después pasé a Perú, y tenía esa cantidad de proyectos que realmente tenía un ritmo. Claro. de ¿Cuál fue la exposición. última que realizaste? ¿Y Fue dónde? en París en mayo del 2019 y me estaba preparando para el 2020, ¿no? Eso fue en la Galería Luxemburgo de París. Wow. Oye, y me imagino que el cancelar todo eso con artistas invitados, gente me imagino de la realeza, porque han acostumbrado a acompañarte en muchas ocasiones. Tú de hecho has estado también acompañado de toda esta gente y han reconocido y saben muy bien de todo tu trabajo. Por eso es que como referencia cultural que tú eres en Honduras, ha sido un orgullo verte exponiendo en todos estos lugares, en Europa, no digamos en España, que tú viviste mucho, en Austria, hiciste extraordinarias exposiciones y tal como lo hablamos en otras ocasiones, tuviste que venirte a Honduras. No sé si era un sueño en tu momento regresar, pero las circunstancias, como lo explicaste en varias ocasiones, obligaron a que te regresaras de nuevo a tu país y a retomar, digamos, lo que habías hecho eventualmente en Honduras, ¿no? Sí, yo creo que esto es un deber que tenemos que tener todos los artistas, Sí. tener esa formación fuera y después regresar Traerla. y aportar a nuestra Correcto, cultura correcto. y radicarnos. Eso de estar en otro país y venir a exponer y regresar, no estar presente en todos estos acontecimientos Sí. que seguimos, ¿no? Sí. Es parte de nuestra historia, de nuestras vivencias, en todos los sentidos, tanto culturales como sociales y políticos. Entonces creo que un artista tiene que estar presente después de un largo recorrido Claro. por otras tierras, Sí. a través de su trabajo. Creo que es un deber retornar Claro. y aportar todo lo que uno ha Todo lo aprendido. que aprendes. Y precisamente por eso es que quiero que caer a tu extraordinaria exposición de retrospectiva, como la llamaste, y que inauguraste en la Galería Nacional de Arte hace más de casi 6 años, por la cual la mantuviste abierta todo ese tiempo al público. Creo que ningún otro artista ha logrado
ese récord, o no sé si estoy equivocado, pero oye, es un orgullo el que lo hayas mantenido y que con tristeza cerraste hace muy poco. Cuéntame de eso. Sí, mira, no es que yo me haya propuesto, porque Sí. no he solicitado una exposición en la Galería Nacional por más de 5 años, ¿no? Sí. Ellos me pidieron si podía realizar una exposición retrospectiva, Sí. la preparé, se mandaron a restaurar cuadros que fui guardando durante muchas etapas, Sí, todas las etapas correcto. de mi vida, ¿no? Sí, sí, sí. Desde la época de estudiante en Bellas Artes, lo anterior desgraciadamente se perdió en el FIPI, creo que te lo comenté una vez, Por supuesto. entonces no había presencia de esa obra en esa exposición retrospectiva, Sí. sino que fue a partir de Bellas Artes como desde el año 65 creo que había Sí, obra. sí, sí, sí. ¿Qué es lo que origina el autismo? Todavía no hay una causa. Pienso que en el momento que se pueda descifrar qué es lo que verdaderamente origina el autismo, de repente la incidencia va a cambiar porque ahora es algo sumamente alarmante y aparte de eso lo que tenemos son como tratamientos paliativos para la condición. Viendo algunas estadísticas, encontré que la Organización Mundial de Salud dice que de cada... 160. Ajá. De cada 160 partos se da un caso de autismo. Un caso, aunque extraoficialmente, Extraoficialmente hablamos uno en cada 36. uno cada 36. Así es. Ok. ¿Y qué tan inexacta está esa estadística de la Organización Mundial? Bueno, la verdad no sabemos por qué ellos se mantienen en esa cifra cuando de repente, si hacemos un flash a la historia Sí. atrás, estamos hablando que en el 97 hablábamos uno en cada 15.000, luego la cifra cambió uno cada 12.000, luego uno cada 10.000, ya por el 2005 andaba uno en cada 500 y hasta llegar a las cifras en las que estamos ahorita en la actualidad. Por eso países como Japón o como Estados Unidos pues tienen poblaciones bastante grandes de casos con autismo. ¿Qué tanto apoyo ha tenido la fundación? Bueno, si nos remontamos a que tú iniciaste en Apo Autis, que es la primera fundación relacionada al tema, fundada en 1997, 27 de septiembre de 1997. 97, y estuviste como presidente 13 o 15 años, ¿no? 13 años estuvimos 13 en el años. frente. Y decidiste, por decirlo de alguna manera, independizarte y crear tu propia fundación con otros compañeros. No, en realidad, o sea, siempre, bueno, mi hijo de hecho está en el centro de atención Sí. de Apo Autis. Lo que sí vemos es que desde el 2010 que dejamos de fungir en la presidencia, que pues renunciamos porque tuvimos decesos de 2 compañeras de junta directiva que venían con nosotros desde que la fundamos. Y luego circunstancias personales familiares, que también hubieron duelos dentro de mi núcleo familiar que marcaron mi vida pues de una Claro. manera totalmente diferente, pues me hizo dejar de hacer ese primer voluntariado en el cual habíamos estado 13 años. Somos miembros fundadores y fungimos dentro de la junta directiva por toda esa cantidad de tiempo. Vemos que la incidencia del autismo ha crecido tanto y que a pesar que Apo Autis se creó con la idea de ser una asociación integral, ¿verdad?, para poder atender todas las etapas del autismo, no contábamos con que la incidencia iba a crecer de una manera estrepitosa. Sí. Es por eso que también creo que la vivencia personal de cuando nosotros ya llegamos a afrontar la adultez, porque FUNTEA es la Fundación para el Tratamiento del Trastorno del Espectro Autista en Adultos de Honduras, estamos atendiendo adultos de 18 años en adelante. Empezamos a ver de que los padres de familia y familiares que tienen un adulto con autismo pues van sufriendo otro tipo de metamorfosis dentro de su núcleo familiar. También las necesidades son totalmente diferentes y pues en FUNTEA no solamente estamos trabajando para el presente, sino también para el futuro, pensando inclusive cuando nosotros los cuidadores o responsables de los adultos con autismo pues ya faltamos. Me mencionabas antes de iniciar la entrevista de que también tienes personas de 60 años dentro de la fundación. Así es. ¿Ha habido antes personas de esa edad o era entre 18 tal vez a 30 años, 40 años
Bueno, cuando nosotros estuvimos en Apoauti, por ejemplo, mi hijo tenía 5 años, sí ya habían casos que estaban en la adolescencia y que estaban en la adultez. Pienso que siempre para los casos que vienen del pasado les ha tocado más difícil, Sí. inclusive a nosotros todavía en los 90, y por eso nace Apoauti, ¿no? Porque no había, por ejemplo, internet para uno poder averiguar más sobre la condición. Era todo un reto poder lograr también un diagnóstico. Sí. Entonces siento pues de que en ese aspecto creo que el equipo que trabajamos lo que es Apoauti, pues hicimos una buena labor. Sí. Pero cuando ya llegamos nosotros y vemos esta adultez, que es diferente, que el padre o que el familiar también empieza a tener situaciones de salud, el reloj biológico, ¿verdad? Va pasando, nos encontramos en países que pues no son desarrollados en este aspecto o que no tenemos una conciencia social o una previsión social que verdaderamente apoye a las personas con necesidades especiales, cuando el 14% de la población en Honduras tiene una discapacidad. Entonces nos vemos nosotros pues como padres de familia o familiares en la responsabilidad de crear todos esos proyectos, programas, recursos que se necesitan, y pensando también en qué va a pasar con el hijo de uno al momento que uno pues ya no está en esta tierra. ¿Qué le pasa a nuestra gente? La identidad nacional se está perdiendo. Yo diría que estamos en un periodo crítico. Hay una crisis de identidad. Sí. Y realmente, en gran medida, se debe a que nuestro sistema educativo no ha hecho lo que le correspondía hacer. Correcto. ¿Verdad? Ha abandonado todo lo que es la formación cívica, ¿verdad?, de la población, con un resultado de una disminución del patriotismo galopante. Total. Verdaderamente alarmante. Sí. Y sobre todo si tú estás en los medios, pero tú estás en la ruta correcta. Pero a través de los medios masivos también se reciben mensajes equivocados que distorsionan la mente del niño y del joven a través de manifestaciones disques musicales que para mí ya no lo son, y con letras ofensivas, etc. Pero bueno, esta es una batalla que hay que librarla porque no estamos solos. Aquí en Honduras no es el único país que ocurre eso. Claro. Pero no vamos a estar pidiendo la desgracia de los demás y lamentarnos. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, porque el país que tenemos que salvar es Honduras. Sí. No es la República Popular China, por decir algo. Sí. Ellos ya están en su ruta. De manera que para irme es donde está la primera país, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hacer? Si el Ministerio de Educación no asume el papel que le corresponde, hay que exigírselo. Claro. Hay que exigírselo. Y la ciudadanía es la más indicada. Así es. A los padres de familia, la academia, los sectores de la ciudadanía organizados, etc. Y entonces ahí sí podemos encontrar como dicen, un golpe de timón en la dirección total de lo que está ocurriendo en el país, pero el Estado es el principal responsable. A eso quiero entrar ya en detalle, y es precisamente que creo que hay dos secretarías dentro del engranaje gubernamental que deben atacar de manera frontal lo que está sucediendo, y específicamente en cuanto a esto del himno nacional, y son la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura. Totalmente. O sea, ¿qué está pasando entonces? O sea, tal como lo dije al inicio, goza de la aceptación del gobierno. Entonces, ¿en qué estamos, por amor de Dios? O sea, esto, y ya entrando precisamente a abordar el asunto del Código Penal, tal como tú lo mencionas en este artículo, está penado, está considerado, está constituido en delito el ultrajar cualquier símbolo patrio. Y en este caso existe un artículo, tú lo vas a mencionar como abogado que eres, a mayor profundidad de cuánto es la pena por un delito o un ultraje a estos símbolos. Dime.
Sí, es el artículo 538 del Código Penal, que tiene de entrada un título que dice ultraje a los símbolos nacionales. Sí. Y luego dice quien realizara con publicidad, ¿verdad?, una distorsión o un ultraje de los símbolos nacionales, se hará acreedor a una pena de 6 meses a 1 año de prisión. Imagina. ¿Verdad? No es una pena muy grande, pero digamos que lo que se busca es disuadir. Me imagino yo legislador que estaba pensando, utilizando ese término tan fuerte, de ultraje. Pero es que la verdad es que sí es. Nuestro himno fue declarado como tal oficialmente el 13 de noviembre de 1915. 15, correcto. Con Alberto Membreno, que era el presidente, pero ya desde antes, los tipos de Don Manuel Bonilla ya se venía cantando el himno de manera extraoficial. Sí. De manera que ya era prácticamente parte del patrimonio cívico-cultural de la población. Sí. El decreto lo único que hizo fue oficializar la letra de don Augusto C. Cuello, que así lo dije textualmente el decreto, y la música de don Carlos Hartler. No ha habido ningún decreto que diga ya no es la música de Carlos Hartler, ahora es la música de la señorita Carla Lara, no lo dice. Entonces uno no se puede tomar la atribución con el pretexto de que yo tengo libertad de creación, porque por ahí se van los defensores de la tesis. Claro. No, si es de libertad. Bueno, pues es que aún las libertades tienen un límite. Oye, y hablando de esas libertades que se toman algunos y sobre todo los funcionarios, que se pudo observar precisamente en este evento donde participó la señorita Lara, y es que también ahora han agarrado la costumbre de saludar con el puño izquierdo levantado al entonarse el himno. ¿A dónde se ha visto eso, carajo? La posición es la mano derecha sobre el corazón. Sí. Así nos enseñaron. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el amor. El amor en este caso por la patria. Sí. Entonces siempre ha sido así. Pero, y viendo el pabellón, si acaso estuviera el pabellón ubicado ahí en el lugar donde están interpretando el himno, ¿verdad? Lo que podemos decir que sí, el cine hondureño tiene que mejorar, obviamente, y que hay, como decir, buenas obras, definitivamente, y más que todo en los cortos, fíjate. Los cortos, ahí se ha revelado bastante capacidad que habría que realmente aprovechar de ella para pasar al largometraje. Bueno, pero mira, yo hablo de los procesos, de la dialéctica cinematográfica. Así es. No es así que de un día nos hacemos. El gran problema del cine hondureño no es sus técnicos, pues técnicos hay. Es tremendo. Hay talento. Pero el problema es la guionización, las historias. Sí. Parece que tenemos todavía gran dificultad a escribir guiones. Mejores guionistas. Ver guionistas, pero O sea, eso también viene un poquito de la poca cultura de leer, de conocer, de saber escribir. Bueno, no digo que un guionista tiene que hacerlo todo, porque hay gente después que te puede corregir, mejorar tus guiones, todo eso. Pero básicamente para mí es la historia, la falta de ideas sobre historias. Exactamente. Definitivamente. Hay una laguna y la forma de hacerlo guión cinematográfico. Pero eso es un aprendizaje, no se hace de un día para otro. Correcto. Y hay gente actualmente que trabaja en esto, que dan talleres, que tratan de mejorar esa visión, etc. Todavía hay una gran laguna en ese, pero es una laguna que se va llenando poco a poco. Yo soy muy optimista en cuanto a eso. Yo he visto en 50 años cómo ha evolucionado, entre comillas, digamos, el cine, que vida ha tenido, pues, con sus altibajos, etc. Entonces, para mí toda la esperanza está. Pero sí hay que trabajar y hay que formarse. Definitivamente. Y no estoy hablando de una escuela de cine, estoy hablando de realmente de ir a formarse, de recibir formación y tal vez pensar en una escuela en el futuro. Pero ya hay cosas que se están haciendo. Realmente. O sea, y tenemos buenos proyectos actualmente de cineastas que ya están encaminados. Hablo de Boris Lara y otros. No quiero citarle todo porque... Sí, pero qué bien que ya se está retomando, por decirlo así, ese auge. Después de la pandemia todo se nos fue al suelo, pero qué bien que el deseo está siempre latente y creo que tenemos actores, tenemos directores. Mira, le echamos la culpa a veces a esa famosa pandemia. Obviamente que nos dio un freno a todo, lo veo en mi trabajo yo en la Cinemateca, también ha sido un bajón, pero
eso no explica, porque 2 años de no hacer cine también son 2 años a donde aprovechar para escribir, para trabajar, para recibir clases, bueno, para ir investigando, o sea que no le echemos la culpa a esto. Obviamente hubo un bajón, pero ya se va levantando, vas a ver en los días venideros que vamos a tener buen cine. Y es mi idea, me parece que no vamos a tener cine tal como lo queremos mientras no empezamos a trabajar en coproducción con los países del área. Perfecto. Para mí es buen punto, fundamental sí. la coproducción. No quiero decir que los nacionales de aquí no pueden hacer su película, no. Sí. Pero yo creo que hay talentos en otros lugares, hay que reunir esos talentos y hablar de taller, hablar de formación, pero más que todo hablar de trabajar juntos. Exactamente, Eso en sí. equipo. En Que equipo, haya un buen sí. equipo. Y después cada quien va por su camino o Así decidimos hacer una coproducción en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, lo que sea. Guatemala también tiene un muy buen cine. Muy buen cine, Entonces sí. hay que acercarse a eso. Sí. Es ahí donde realmente esa red CAFAC que te decía, esa red centroamericana de realmente el Caribe, de la memoria audiovisual Sí. y fílmica, pues, sí. son elementos. Nosotros estamos un poquito con el sueño de Morazán a nivel del cine, Sí, reuniendo las memorias y preparando la futura Lo que viene. producción. Ahora tú como director de la Cinemateca, vamos a decir el nombre y con mucho orgullo, Enrique Ponce Garay, destacado cineasta y sobre todo gran crítico de cine, porque era un cineasta que lo llevaba en las venas, o sea, tú puedes hablar mucho mejor de él, le pones el nombre, le rindes un homenaje al ponerle a la Cinemateca su nombre y con él podías hablar de todo horas y horas. Horas y horas. Mira, cuando creé la Cinemateca, porque bueno, esto era un proceso, como llegamos a crear esa Cinemateca, pero el día que a mí se me ocurrió hacer la Cinemateca y pensar en el nombre que le íbamos a dar, inmediatamente, No hubo salto, que meditarlo mucho. No, mucho. Pensé, se va a llamar Cinemateca Universitaria, porque empezó la universidad Enrique Ponce Garay. Claro. Porque Ponce, bueno, como tú, lo conocí al rincón ya en Parque Central, hablando cine, y yo, analfabeto del cine, diríamos, en relación con él, y a cada vez que hablábamos, de vez en cuando lo picaba para que siguiera, y le decía, vamos a tomar un café de pie, muy cerca. Y en ese café te contaba todas las películas que estaban haciéndose, las que ya estaban estrenándose, y las buenas y las malas y todo. Y cuando cito el café de pie me da lástima porque pensaba que después de recibir tanta enseñanza de ese señor, lo único que le dábamos es un café en cambio. Porque eso sí se lo pagamos por lo menos. René, pero Enrique es un personaje. Un personaje. Sí, además es un hombre humilde. Sí. Un gran lector, es un autodidacta, así como yo, Por supuesto. pero un autodidacta que me supera kilómetros. Bueno, ya sí, o sea. O sea que era un señor admirable, realmente. Admirable, de mucho respeto y un gran amigo. Y tú sabes que conocí a su familia, porque la hermana trabajaba con mi esposa en un proyecto. Ah, qué bien. Sí, el proyecto Compartir, etc. Y ella, cuando se fue Ponce, Enrique, entonces ella me dice, René, todo lo que tenemos es tuyo. O sea que recuperamos en la Cinemateca toda la librería, todos los artículos, lo que nos ha permitido y nos permite hoy hacer un libro que se llama La Vuelta al Mundo en 80 películas. Ese libro va a salir en octubre. En octubre, ya listo. Sí, listo, ya tenemos todo listo, bueno, toda la mise en page. Quiero ser de los primeros en verlo y tenerlo. Vamos a ver. Va a tener que ganártelo. Lo que se pretende, y ahí está Juan Carlos, mi compañero, que es el especialista, museógrafo, etc., con su equipo, traer a los niños y niñas y jóvenes, particularmente de escasos recursos, a que vengan a nuestros talleres gratuitos los sábados y domingos, que tienen pintura, música, cine, arte terapia, que realmente es de un impacto maravilloso, fíjate, y que nos sentimos muy, muy orgullosos, y Holgorio es para financiar este programa. Y recaudar también. Exacto. Todo.
¿Qué tan accesible es el entrar a todos estos eventos, Eva? Casi todos son gratuitos. Casi todos son Como gratuitos. te digo, interesante también. En el 2019 recibimos 85,000 visitantes. 85. Que es casi como en el primer mundo. El MIN en ese sentido ha tenido una buena proyección y ha logrado captar, pero particularmente, perdón, el 57% de los niños que vienen y niñas que vienen al museo son de escuelas públicas que tienen entrada gratuita. Y lo más lindo de esto es que hay una apuesta de escuelas que vienen de Olancho, de Ciguatepeque, de San Pedro, etc. Solo para visitar, no solo el MIN, todo el circuito de museos y centros culturales, los que nos hace muy felices. ¿No? De eso se trata realmente, y todos estos valores que están creciendo, niños que valoran el apoyo de ustedes y para sacarlos adelante y que puedan mostrar su talento, eso no tiene precio, Eva, y bueno, te felicito por eso, porque de eso se trata, levantar todos nuestros valores, nuestra identidad a través de esa niñez, esa juventud que va a darnos tanto, tanto en el futuro. Fíjate que es bien interesante. Hablando, le hicimos un homenaje a todo el sector privado que nos apoya. Sí. El MIN tiene ya 17 años y tuvimos 17 años. la fortuna de tener a don Ricardo Maduro, que fue el expresidente, el que ideó el Museo para la Identidad Nacional y es su legado, ¿no? Y una cosa que me impresionó, yo en ese entonces era viceministra de Turismo en su gobierno, era las cosas que más carecía Honduras, decía, su país, era sentido de pertenencia. Exactamente. Y es ahí donde nace el museo para la identidad nacional. Muchos dicen sería muy pretencioso que fuéramos el museo de la identidad nacional, porque a fin de cuentas la identidad se construye permanentemente, por eso se dice para. El museo es un espacio vivo de encuentro, de diálogo y de conflicto. Pueden haber conflictos en la promoción de la historia, el arte y la cultura. Fabuloso. Sí, y esa es la misión que Esa tenemos. es la misión y se está cumpliendo, qué bien. Pues no sé, Yo creo quisiera que más, pero claro, ahí vamos. siempre ahí vamos. Sí. Fíjate que hay algo que sí me gustaría que tocáramos y es el rescate del casco histórico. Sí, es muy ¿Qué importante. se está haciendo, digamos? Han salido muchos grupos, Vuelve al Centro, en fin, hemos platicado con muchos de ellos en otras ocasiones, pero siento que todavía el casco histórico, el centro, como lo llamamos todos, tiene todavía mucho que dar, mucho que ofrecer. A veces nos acordamos de él, ¿qué te puedo decir? En Semana Santa, que en el feriado morazánico, que decimos vaya al centro, mire esto, mire lo otro. Hay tanto que ver, pero la presencia del descuido siempre está a la vista. Bueno, ¿Qué puedes hablarme de bien eso? importante. Se han hecho muchos esfuerzos. Sí. Tanto el sector privado del centro histórico, los centros culturales, las alcaldías. Sí. Pero todavía no, como sabes, yo tengo mi expertise en turismo. Claro. Y todos los países del mundo han comprendido que cuando tenés, en el caso del centro histórico de Tegucigalpa, más de 200 edificios patrimoniales inventariados, donde podés realmente hacer el corazón de la ciudad, ¿no? Y si bien no vive mucha gente, se debe de dar una apuesta en ese sentido, ¿no? Y creo que lo que tenemos que hacer es unir todos los sectores y establecer una visión prioritaria de lo que tenemos que hacer. Las alcaldías, particularmente en general, como no vive tanta gente, no significa votos.
años. Entonces se va dejando atrás. Pero el potencial, por ejemplo, tenemos ejemplos como Panamá, su centro histórico maravilloso. Sí. Recuerdo que Rubén Blades era ministro en el tiempo que me tocó ser viceministra. Con Rubén, sí. Y fue el impulsor, ¿no? Bueno, él era una Gran figura músico y todo, claro. potentísima, ¿no? Y pudo hacer valer Todo lo que él, la proyección que él tenía. lo que significa revitalizar un centro histórico. Sí. Es interesante mencionar esto porque han pasado 20 años, pero también han sufrido problemas a lo largo de estos 20 años, han tenido amenazas, han tenido, en fin, situaciones difíciles que afrontar. ¿Qué me puedes hablar al respecto? Mira Pedro, cuando nosotros iniciamos Ondú Diario, jamás pensábamos de que podían haber comentarios como periodistas te dicen, me estás atacando, Sí. me estás chantajeando, cosas por el estilo. Entonces nosotros tratamos de evitar ese tipo de conducta Hackeos. para hackeo. Nosotros en la historia de 20 años, Ondú Diario ha sido hackeada 4 veces. En ataques personales hemos recibido agresiones, 2, Sí. que nos fueron a agredir a la oficina. Sí. Esa. En el hackeo, pues en el gobierno anterior, 3 veces nos hackearon por no cambiar la conducta de no publicar lo que ellos quieren. El periódico me pueden mandar 20 boletines, pero es decisión de nosotros lo que queremos publicar. Claro. Y podemos ver que en el mismo boletín viene la información equivocada. Sí. Pedro, nosotros en el periodismo tenemos amigos, pero el periodista, el funcionario... Y muchos enemigos. Y muchos enemigos, pero el funcionario, yo les pregunto, ¿tenés amigos periodistas? Sí. Y si es amigo tuyo, ¿por qué publicó eso en contra tuyo? Correcto. No, pero es que él me dijo, no, entonces no es amigo. Tenemos que diferenciar la palabra amigo. Sí. Entonces, a nosotros, digamos, últimamente hemos sido objeto de críticas y amenazas, de decirnos que somos ligados al narcotráfico, Dios santo. Entonces, los que me conocen saben que eso es falso. Claro. Pero yo no me voy a poner a decir, ay, mire qué falso. No, vamos a hacer las diligencias pertinentes para poder acercarnos y protegernos. Sí. Ya en su momento nos agredieron físicamente, entonces, si te están diciendo, Pedro, te va a pasar esto, hey, tantas veces te lo están diciendo, te están vinculando al narcotráfico y cosas por el estilo, y decimos, uy, ¿qué onda? Claro. Entonces, ese tipo de situaciones y máxime cuando te hacen personas ligadas al gobierno. Sí. Eso es lo más doloroso. Pero si analizas, Pedro, punto ese, y analices algo, y eso sí es lamentable, Sí. que de la primer funcionaria del país, Sí. ella públicamente lo digo, y lo expreso así de esta manera, Sí. y es una manera reflexiva para que si ellos lo van a ver y lo van a decir. Es terrible que la primer funcionaria del país, la máxima líder del país, Sí. a todas las personas que no comparten sus ideologías o su parte de su administración pública está ligada al narcotráfico. Es terrible. Entonces, si ella al más alto nivel lo está diciendo, ¿qué puedes esperar de los más cercanos colaboradores? Entonces, si vos no tomás una actitud para protegerte, para aclarar de que no son ningún narcotraficante, esto va a ser terrible. Entonces, Pedro, si yo te digo, mira, estás criticando al gobierno por una mala decisión, porque no es perfecto, o de publicar las cosas buenas, porque nosotros lo hacemos. Cosas buenas se publican, Sí. pero el medio de comunicación nos dice, Ondú Diario es un medio relacionador público. ¿Por qué? Le digo, porque le publicas todo. Ay, cuando los critico. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que debe ser el medio? Parcial, imparcial, objetivo, ético. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos llevan a otro escenario. Pero cuando te digo, los ataques que nosotros hemos recibido, ¿te imaginas todo el sector empresarial del país? Que no son santos de mi devoción, pero que desde el más alto nivel le estén diciendo que si no te acepto esto, son narcotraficantes. Sí. O sea, En el gobierno anterior, o estás conmigo o sos mi enemigo. Ajá. Entonces, ¿cuál es la postura que puedes es tener? que son muy radicales. Entonces, en el gobierno anterior fuimos hackeados 2 veces. Y me decían, ¿y por qué publicas eso? Es lo que dijo. Sí. Otra me dice, ¿por qué publicaron? Mira dónde estoy ahorita. El periódico está funcionando. Claro. Yo estoy aquí. Sí. Yo no sé qué es lo que publicaron.
Y alguien me puede decir, mira, esa llamada que entró podría haber sido alguien. Mira que están publicando un contra mío. Pero ¿yo qué puedo hacer? Tengo que revisar qué fue lo que pasó, de dónde agarró la información. Claro, yo estoy atento y los he instruido a los periodistas que sean objetivos, que no se vayan a dejar sorprender, que de hecho ya han pasado situaciones similares, pero esa es la situación. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vos crees que los periódicos tradicionales no han sido amenazados? Claro que han sido amenazados. Siempre. Pero ellos tienen otro tipo de estructura administrativa. Hay nosotros que, como dice, de media tabla para abajo, como medio de comunicación, que estamos al día a día para sobrevivir. Sí, pero quiero que quede claro esto. Cualquier noticia que se sube, tu equipo de periodistas y todo, ¿tienen la venia de poder subir X noticias o todo tiene que ser revisado por el director? No, ellos tienen la libertad. Tienen la libertad y todo. Ellos pasan un proceso de aprendizaje, de capacitación, Ajá, de revisión, de supervisión. Y si alguna noticia no tenía realmente que haberse puesto y crea consecuencias y llega hasta amenazas y todo, la responsabilidad es tuya. Es mía. Okay. Es responsabilidad mía. Okay. O sea, cuando han pasado notas así de tono fuerte, ojo, no porque el periodista le puso suponiendo, ¿no? Sí. Sino porque la fuente no es creíble o cosas por el estilo. Entonces me han llamado, dime, ¿qué está pasando? No, lo dijo Sutano. Si Pedro Grave de Peralta es un funcionario y da una declaración acusando a X o Y persona, pues, el medio la va a publicar porque es una persona de credibilidad, tenés un rasgo administrativo, tenés una visibilidad política. Sí. Pero si viene X o Y persona que no la conozca y opina sobre algún tema y que puede ser cierto, tenés que saberlo comprobar. Claro, exacto. Entonces es ahí cuando, creo que hace varios meses, uno de los muchachos, una muchacha nueva, fue sorprendida con una información. Y le pregunté, digamos, ¿dónde tomó la información? No, ¿dónde la tomó? A mí dígame. Tiene que ser claro. Mire, es que fíjese que no. ¿Ese medio es serio? No, entonces. Fuera. Entonces, antes de que nos llamaran, o sea, que yo reviso, veo un titular, paso actualizado. Sí. Pedro, nosotros en la otra empresa, que es la que yo más me dedico para el tema de la estrategia de comunicación, estamos monitoreando noticias de 24 canales. De 36 medios digitales. 24 horas. 24/7. Wow. Te dice, el que tiene información tiene poder. Sí, nosotros tenemos ese montón de información, pero no somos ese tipo de personas para poder decir, vendemos estrategias de soporte de comunicación. Sí. Cuando empezamos la otra empresa hace más de 26 años, solo eran 2 radioemisoras. Un noticiero de canal de televisión. Sí. Ahora hay 74 noticieros. Una locura. Entonces, ¿qué hacer con tanta información? Buenísimos invitados. Vienen muchos más. Así que a seguir disfrutando este programa. Pero les recuerdo, tienen que suscribirse al canal, darle like y poner comentarios. Es la mejor manera de saber que ustedes están disfrutando lo que hacemos. Nos vemos pronto. Chao.